¿Cuántas veces quisiste decir muchas veces que no, pero dijiste muchas veces que sí? Mi cuerpo muchas veces ya estaba diciéndome que no, pero yo no sabía escuchar. Cortinilla super gay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces Vulnerables. Yo soy Carolina Y yo Alejo. y tenemos el día de hoy una invitada muy especial, Tablón. Habló. ¿Cómo va la vida, Alejo? Y más bien, más bien. Bien, desde el primer episodio han pasado cosas muy divertidas. Esperamos que les hayan gustado. Si no lo han visto, se los dejamos para que lo vean. Este proyecto creo que ha recibido una buena recogida y ha sido muy bonito. Hoy tenemos un tema muy especial, un tema que hay que tratarlo con pinzas. Es un tema, ya vieron el título del video, es un tema que de alguna u otra forma a todos nos incumbe. Yo tengo la teoría de que todas las personas hemos pasado por algún tipo de abuso. Y hoy queremos hablar de un tema que creo que desde muchos meses atrás con Carito hemos explorado y experimentado. Y traemos a una invitada muy especial que nos encantaría también, a partir de sus vivencias y demás, que nos compartirá su experiencia sobre lo que hemos vivido. También a partir de eso, contarles un poquito, recordarles siempre estos temas. Lo mejor siempre es tratarlos con personas profesionales. Nosotros no somos profesionales de la salud. Hoy queremos compartirles un tema que nos hemos sentado juiciosos a estudiar muy minuciosamente, que nos dejen saber ustedes qué piensan, si resuena lo que les estamos hablando, si no, y que hoy, sin tapujos, de la forma más respetuosa, transparente posible, hablemos sobre el abuso. La idea de este espacio es que esta conversación vulnerable nos permita visibilizar situaciones y escenarios donde todos de manera consciente o inconsciente nos hemos visto envueltos o nos hemos sentido identificados y sobre todo nos ayude a elegirnos con más conciencia, con mucho amor propio y en especial con menos miedo. Entonces, para iniciar, ¿qué te parece, Alejo, si damos una definición de Claro que ese sí. tema? Es importante tocar este tema con pinzas porque puede interpretarse de muchas maneras. En verdad esperamos que este episodio van a estar al final. Es un tema muy, muy, muy amplio. Y vamos a iniciar básicamente, si usted busca en San Google, ¿cierto? ¿Qué es el abuso? Le va a salir probablemente esto. El abuso, hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder, o simplemente avivarse o ejercitarse en el entendimiento de alguien o alguien en otro tipo de verbo. Eso es considerado como abuso, porque también es importante, podemos decir en cualquier caso, pues como que todo es abuso, y es un tema que entre la delgada línea entre el consenso, lo humano, que lo humano es imperfecto, hay que tratarlo con pinzas y precisamente por ello vamos primero con esta definición para contarles un poquito qué es lo que tenemos en mente del día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, como Alejo lo acaba de mencionar, la idea central es poder conversar sobre cómo a veces normalizamos algunas conductas, algunas situaciones en nuestro día a día. Tenemos aquí tres perspectivas bien diferentes, pero que convergen en esa palabra y en esa definición que nos acaba de leer Alejo. Como Alejo en la definición toca algo muy importante y es relaciones donde hay mayor poder, relaciones de fuerza, y un tema muy bien interesante que es el tema de la coerción de diferentes tipos. Conversar sobre la normalización, la validación de algunas conductas, incluso no solo normalización de tipo social, sino normalización también por parte nuestra. Cómo existen, Alejo estuvo muy juicioso, se leyó un libro Pero que wow, le hizo súper demasiado polémico. ruido Sí, y que habla sobre los tipos de abuso y luego pasar como al bloque central y por eso está Tablón aquí y es contar nuestras experiencias personales, cómo esas experiencias nos han ayudado a validar muchas creencias y situaciones que tenemos en la cabeza, sin asustar, pues. ¿qué fue? Yo qué onda. Y finalmente abordar cómo después de todas estas experiencias que hemos tenido en nuestras vidas,
podemos el día de hoy ya tomar, abordar, primero, abordar estas conversaciones vulnerables e incómodas, colocar límites seguros y dar unas conclusiones para que todos aprendamos a vivir de una forma más bonita, con menos miedo y con mucho amor propio. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Pues les queremos presentar a Tablón. Sí. Tablón, como ustedes se dan cuenta, es una persona que hoy está en modo incógnito. Eh, por motivos personales, de seguridad y demás, no queremos compartir su rostro ni su nombre. Y pues, gracias a Tablón que decidió compartir su experiencia el día de hoy. Y de forma anónima nos va a contar su experiencia sobre lo que ha vivido. Y a partir de eso, nosotros también contarles a ustedes un poquito, porque a grandes rasgos, creo que, y lo que les mencionaba desde el inicio, creo que todas las personas en algún punto de nuestra vida hemos experimentado alguna forma de abuso, aunque aún no lo sepamos. Y eso es algo muy especial e importante que abarca todo lo que queremos contar el día de hoy. Y para ello vamos a introducir a Tablón, que Tablón nos cuente su experiencia y que nos haga una introducción a este tema y cómo a partir de eso podemos inspirar y llevar luz a otras personas a partir de este tema tan importante y tan delicado que hay que manejar con pinzas. Así que, hola Tablón. Hola Alejo, hola Caro, ¿cómo están? Tan lindo, gracias por esta invitación tan especial. Eh, yo creo que le decía que pensaría que un 90% de las mujeres en algún momento de nuestra vida hemos vivido este tipo de abuso. Yo fui abusada sexualmente por un personaje muy cercano a mi familia. De hecho, vivía conmigo siempre, estuvo viviendo conmigo siempre. Y, fue un abuso sexual, obviamente no consensuado, porque ya hablábamos de que siendo niña el hecho de que sea consensuado no puede existir siendo tan pequeña. Obviamente eso marca la vida de una mujer para todo la vida. O sea, no hay un punto en el que no recuerde todas las cosas que sucedieron, pero ya ahorita en este punto de mi vida yo lo recuerdo como algo de aprendizaje, ¿no? Ya no lo recuerdo con dolor porque ya hice proceso de sanación y todo esto, pero es impresionante cómo la mayoría de las mujeres, mira, yo hablo de esto y todo el mundo me dice, es que yo también viví algo así, a mí me pasó, sí, a mí me hicieron esto, a mí el mío fue mi tío, fue mi vecino, fue mi padrastro, pero alguien hizo algo, ¿sí me entiende? Entonces, el abuso sexual en una niña, como primero pues te marca negativamente por supuesto, y lo otro es que también condiciona la forma en la que tú vas a amar, ¿sí me entiende? O sea, de ahí te marca todo, o sea, te guía en todos los aspectos. Tú quisieras pues tener una forma de vida por los Disney, por las novelas, por con una escucha que, ay, tan bonito, o también los comentarios de que la parte sexual de una mujer va a ser brutal, va a ser hermoso, y eso no lo hace posible. O sea, esa evidencia no lo hace posible porque te das cuenta que es totalmente diferente. Condiciona la forma en la que tú amas, en la forma en la que tú te entregas sexualmente. ¿Cómo te relacionas? Cómo te relacionas. Es que en todos los aspectos, no solamente en la parte sexual. Yo creo que algo muy importante, porque, ojo, este tema hay que agarrarlo con muchas pinzas. Primero, gracias, Tablón, por compartirnos esto. Estos temas hay que hablarlos, porque son cosas que ocurren, que pasan y que no pueden pasar desapercibidas. Creo que el episodio de hoy también está creado para que estas cosas se visibilicen y empezar a despertar, implantar semillitas, porque pueden haber muchas señales en nuestra vida, pero no las podemos estar viendo porque no sabemos que de pronto estamos siendo abusados y demás. Pero, ojo con esto, no todo es abuso. Y eso es algo que hay que manejar con mucho cuidado, ¿cierto? Existe el abuso directo, el abuso indirecto. ¿Qué es el abuso directo? Básicamente es cuando hay un consenso de por medio. Yo hace unos meses atrás, y es cuando ya les contamos nuestra experiencia personal, estuve en terapia y aprendí este concepto. Entonces, existe el directo, el indirecto. El directo es que hay consenso. Eh, Suele ser cuando hay relaciones de pareja, cuando hay algún tipo de vínculo y se propicia de forma directa a través de la coerción que haya algún tipo de abuso, a un límite que no es claro, bueno, etc. Y el indirecto suele ser cuando no puedes controlar una situación de abuso donde básicamente hay como un acceso a ti
sin consentimiento, puede que de pronto estás en un Transmilenio y ocurre algo indebido, y son situaciones que no podemos controlar porque no hay una barrera de consenso. Entonces, eso hay que agarrarlo con pinzas porque, digamos, yo personalmente no he experimentado de alguna otra forma hasta el día de hoy que yo tenga memoria, si es que mi memoria ha bloqueado, no sé, porque eso a veces pasa, incluso ahorita que estamos planeando el guión, hay muchas cosas que hasta que uno no las nombra, la mente no las procesa, Recuerda. porque son tan traumáticas que uno no las procesa. Pero todo esto para decirles que hay que agarrar este tema con pinzas porque puede ser un tema, y sabemos que es un tema muy controversial, pero primero para seguir con lo siguiente, es un tema de identificar cuando algo fue coercionado para traspasar tu confianza o algún tipo de vínculo y darte cuenta como, uy, no solamente existe el abuso sexual, existe el abuso físico, psicológico, económico, muchos tipos de abuso, laboral, incluso esto se llama, ¿cómo se llama cuando alguien? Acoso laboral. Acoso laboral. Esto es un espectro muy amplio de lo que es la gama de la violencia humana, y eso hay que agarrarlo con pinzas. Hoy puntualmente queremos tratarles este tema, obviamente desde la perspectiva, digamos, que ahorita yo de relaciones de pareja, ya en otra esfera, más en el tema de lo familiar. Con tablón, pero en ese sentido, empezar a implantar semillas, luces, para que todos los que están viendo este podcast empiecen a cuestionarse, incluso porque también queremos hablarles de eso, de cómo incluso las personas que fueron abusadas en algún punto de forma directa, ojo con esto, de alguna u otra forma fueron propiciando el abuso. Y eso es a lo que hoy queremos hablarles. Es un tema que sabemos que es incómodo, molesto, puede resultar como de muchas maneras, pero tratarlo con pinzas. También escucharlos a ustedes y ver ustedes también cómo lo ven y demás. Y pues básicamente eso por ese lado, porque es importante aclararlo, ¿no? El tema del abuso directo e indirecto. Esa nota que hace Alejo es fundamental. Y antes de entrar como a contar cada uno más a fondo nuestras experiencias personales, siento que este episodio, los tres vamos a compartir nuestras experiencias y aquí me tomo la palabra por los tres y decirles que estamos compartiendo o vamos a compartir con ustedes estas historias desde un lugar muy honesto, un lugar vulnerable, pero no con el ánimo de señalar, de victimizarnos, sino particularmente con el objetivo de poder hablar y reconocer y visibilizar algo que, pues, por lo menos por mi parte, muchas veces pasó desapercibido, porque durante mucho tiempo yo tampoco lo veía y ni me reconocía como propiciadora de estos espacios y de estas situaciones, más que como víctima, y eso es algo que siempre nos va a quedar más fácil pararnos en el papel de la víctima, pero muchas veces hasta qué punto en serio estamos propiciando muchas situaciones o muchos espacios. Tablón ya nos contó a grandes rasgos, nos resumió su experiencia, pero cuéntanos cómo se dio esta situación de abuso, si tenías una red de apoyo, cómo lograste identificarla. Tú has mencionado particularmente cómo esta situación ha influido de manera sistemática en la forma en la que te relacionas en tu vida adulta y particularmente en cómo te relacionas con tus parejas a nivel sentimental y a nivel sexual. Y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí y compartir con todos nosotros. No, claro, mira que para mí es un placer poder expresar mis vivencias, ya como les dije, no desde la parte dolorosa ni de la parte victimizada, sino más bien del aprendizaje de una persona que puede ver un poquito más allá, cómo se puede evitar esto con hijos, porque por lo menos en mi caso ya yo tengo hijos y ya yo sé cómo identificar eso, pero como fue muy evidente, ¿no? Mira, la primera vez que sucedió, yo estaba durmiendo, yo dormía con mi hermana y mi hermano en la misma cama porque pues en ese momento no teníamos cuartos ni muchísimo menos camas separadas, éramos los tres. Y yo me desperté porque sentí que me bajaron el pantalón, los cucos y me revisaron mi cosita. Okay. Y yo me desperté con mucho miedo, yo siempre me hice la dormida, ¿no? Okay. Siempre me dice como que
me quedé paralizada y me hacía la dormida porque me daba mucho miedo. Y en ese momento me dio mucho miedo. Pero entonces yo entre dormida, yo veía a mi padrastro, que me abría y me revisaba. Y yo, ¿pero por qué me revisas si yo no tengo nada? O sea, para mí fue que yo dije, bueno, algo me está pasando, algo me está revisando y yo no me estoy dando cuenta del por qué. Y al otro día, yo de verdad, de manera inocente, porque yo no me imaginé que fuese así, que iba en ese aspecto, le dije a mi mamá, mami, ¿por qué se levantaron y me estaban revisando mi cosita? Mi mamá, bueno, pero ¿cómo así? Y yo, sí, es que mi papá, porque yo le decía papá. De hecho, te puedo decir que le decía papá hasta el año pasado. Sí, porque él me daba sentimiento, herir los sentimientos de mis hermanos, de mi mamá. Entonces, yo decía, no, es que mi papá me abrió mi cosita, me bajó el pantalón y los cuquitos y me estaba abriendo mi cosita. Y mi mamá, ¿cómo así? Y yo, sí, pues yo en ese momento tampoco lo entendía, porque no, o sea, realmente uno hubo una penetración. Pero entonces en ese momento se encendieron las alarmas y ya como que yo empecé a, no sé, como que ya mi mamá no sabía, entonces las cosas no iban por donde yo pensé que iban. Si me entiende, a pesar de mi inocencia, yo empecé como que algo está pasando porque pues mi mamá no sabía. Entonces, y después en muchas ocasiones, en mi casa no teníamos el tabú de que, bueno, que si nos vemos desnudos, Okay. no pasaba nada. Entonces, me acuerdo que en el patio de mi casa, estuvimos haciéndonos una foto porque mi mamá estuvo alrededor de las matas, entonces él tuvo la grandiosa idea de decir, y si nos tomamos una foto así como si fuésemos Adán y Eva, todos desnudos en las matas. Okay. Mi mamá no vio lo malo, o sea, como que mi mamá no tuvo la malicia realmente. Yo en ese momento tampoco, pero cuando yo me estaba tomando la foto, el caballero tuvo una erección. Mi mamá se dio cuenta, cuando mi mamá se dio cuenta, yo también vi la cosa y, pues, porque él va a tener una erección siendo que estamos todos en familia. O sea, no es un momento de tener una erección. Cosas así, como muy leves, como que bueno, no fue un contacto físico ni nada, ¿no? Perdón. Y resulta que él vivía o sea, él vivía con nosotros, pero tenía su empresa en otra ciudad del país. Y una semana estábamos de vacaciones, una semana se fue mi hermana, entonces la semana siguiente le tocaba a Noemí. Mi hermana sí es hija de él. Fue chévere, ay no, súper bien, la pasé con mi papá, y me compró helado, y no sé qué, y la pasó súper chévere, y pues yo también me emocionaba. Perdón. Resulta que a mí me pasó, yo pasé una semana ya, Caro y Alejandro. Ustedes no se imaginan, Dios a mí me ama demasiado, porque ese señor no me penetró, porque si me hubiese penetrado me hubiese matado. Él me lavaba mi cosita, se mojaba los dedos y me masturbaba con sus dedos. Pues obviamente, el cuerpo físico tiene, al frotar, pues obviamente yo sentía cosas, pero yo no sabía qué sentía. A mí me daba miedo, me daba susto, yo me paralizaba, yo no sabía qué hacer. No, mi mamá no sabe eso, porque pues yo obviamente esa parte nunca se la conté porque sabía que iba a hacer sentir mal a mi mamá. Entonces, cosas como esa, mira, la última vez, eso fue desde los 7 años como hasta los, de hecho la última vez creo que pasó a los 16, 17 años, no me tocó, pero yo me estaba bañando y la perilla del baño se dañó y la quitaron, entonces quedaba el hueco daba justamente a la puerta de la puerta corrediza de la ducha. Y yo me bañé, no sé qué, me estoy secando y yo siento que alguien me está viendo, porque pues entonces yo vengo y me asomo desde la ducha y veo que él está asomado en el hueco de la perilla. Entonces yo salgo y ahí, claro, ya yo estoy grande, con 17 años, yo armé el escándalo de tu vida y yo dije, mi mamá pues, ella se quedó parecida, ella no dijo ni sí, ni no, ni peleó, ni nada. Y él decía, no, es que ella me estaba provocando a mí. Okay. Ella me estaba provocando a mí. Yo decía, pero por Dios, yo me estaba bañando. Yo no sabía que... ¿Cómo voy a estar yo provocando, señor? Por Dios. Además que, o sea, de verdad que
además de todo, te hace sentir que tú eres la responsable y eres la culpable de que él haya hecho eso, lo que hizo, ¿sí? Entonces, obviamente eso me marcó a mí muchísimo, fueron cosas que yo dije, voy guardando debajo del tapetico, no pasa nada. Llegó un momento que estalla, Sí. porque llegó un momento que el polvo sale debajo del tapete. Y pues ya yo tengo hijos. A mí eso me reventó muchísimo al punto que, bueno, yo tuve que sí buscar ayuda, que debía haberlo hecho hace muchísimos años, pero pues lo vine a buscar fue el año pasado, que fue lo mejor que pude haber hecho. Yo en este momento no le guardo rencor. Cero rencor, no le deseo mal, tampoco lo quiero, porque pues ni lo quiero, ni lo odio, ni nada, pero, pucha, Alejandro, de verdad que eso para una mujer es tan traumático. Bueno, no para una mujer, para cualquier ser humano, sí. Que tú hayas vivido eso con una persona que se supone que es tu papá, imagínate, yo le decía papá. Entonces, que se supone que te tienes que proteger, que tú estás confiando en él, que ese es mi papá. Yo conocí a mi papá y yo decía, no, este es mi papá. Pero es que este es mi papá, este papá me hizo daño, este papá me condicionó mi vida sexual, porque de ahí mi vida sexual ha cambiado completamente. O sea, nunca fue una vida sexual normal. O sea, el sexo, yo escucho, es lo más delicioso de un ser humano, pero en el caso de las personas como nosotros no es tan chévere, Okay. porque de una u otra forma te lleva a ese punto que tú viviste que te traumó negativamente. No sé si puedo así, ¿no? No, yo quisiera preguntar, porque Alejo al inicio hablaba sobre la tipificación del abuso y tú mencionas claramente un abuso de tipo sexual, pero existía otro tipo de abusos, porque, ojo, así como no es visible que hacemos parte de un entorno abusivo, eh, a veces tampoco es tan evidente que estos tipos de abuso vienen como muy ligados unos con otros. ¿Hubo algún otro tipo de abuso aparte del sexual? Por supuesto, mira que eh, digamos que cuando yo tuve muy malas calificaciones en el colegio, esto es algo que no saben mis hijos, por supuesto. Este, él me castigaba a mí. Mi mamá dejaba que él me castigaba. Entonces, una vez él me metió, yo tenía 12 años, 13 años. O sea, ya yo tenía el desarrollo de mi seno, ya yo tenía vello público. Y él me mandó a desnudarme para castigarme. Okay. Y él me decía, es que usted como, y usted es esa responsabilidad, y usted está grande. Y me agarraba mis cositas y me jalaba los vellos de la vagina. Y mire que usted tiene ya pelo, y usted tiene que tener madurez. Perdóname, Carolina. Mira, a mi hijo le ha ido mal, pero yo jamás en la vida he podido tocar a mi hijo de una forma que no es la adecuada. Mi mamá tampoco supo eso, porque pues yo, ¿cómo le iba a contar si yo estaba perdiendo una materia en el colegio? Pues además de eso me iban a pegar también por decir eso, ¿sí me entiendes? Tuve muchos miedos, y uno se llena de muchos miedos, porque es que te condicionan la crianza, y uno se calla. Uno dice por miedo, por pena, por vergüenza. Muchas veces ni siquiera, a mí nunca me amenazaron que no dijera nada. Okay. Pero yo nunca decía nada porque me daba vergüenza, porque me daba miedo, porque no sabía cómo abordar el tema. ¿Sí me entiendes? Entonces, él me castigaba. Además de eso, un abuso distinto a este, no fue en contra de mí, fue en contra de mi familia, a mi mamá, a mis hermanos. Porque las veces que mi mamá lo dejó a él, lo botó de la casa porque él se metió conmigo y la verdad, mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá lloraba y lo sacó, pero él castigaba a mi mamá y a mi familia, a mis hermanos, sin comida. Entonces mis hermanos pasaban hambre. Mi mamá era ama de casa, mi mamá no sabía hacer más nada sino criar niños. Entonces, pues mi mamá que hacía le tocaba volver con el caballero porque pues que no tenemos para comer, muchas veces pasta con mantequilla nada más. Y yo decía, no pues, mamá, claro, vuelve con él, porque yo no puedo, mira la cosa, yo no puedo ser la culpable de que mis hijos pasen trabajo. Es mi responsabilidad. Entonces yo misma me eché la culpa y yo misma dije, no, pues no importa, yo aguanto porque mis hermanos van a aguantar hambre, porque mi mamá va a sufrir. Entonces
castigaba a mi mamá, me castigaba a mí, castigaba a mis hermanos, entonces él tenía que volver a la casa y Tú dejarte. volver a lo mismo. Siempre se repitió por lo mismo, porque él sabía que mi mamá a la final tendría que volver con él porque para dónde iba a agarrar mi mamá. Okay. Primero que todo, Tablón, eh, gracias por compartir como esa verdad que habitaste, que viviste. Siento que no hay cosa más bonita después del dolor que el amor y creo que eso se ve en el perdón. Hay muchas personas que no, yo hasta hace muy poco pude entender también perdonar a una persona con la que también tuve una cosa de esas. Y creo que es de mucho valor encontrar aprendizajes y lecciones en eso que viviste. Creo que eso toma mucho valor. Hay, hay personas, una vez mi psicólogo me decía, Alejo, hay personas que hasta sus 60 años se cuestionan cómo vieron el sexo. Hay personas que hasta sus 70, hasta que están viejitos, se cuestionan cómo puede pasar, como, uy, marica, abusé a alguien. O hay Uy, personas que nunca se lo o que cuestionan, ¿sabes? nunca, y que pasan los años. De hecho, ahorita que hablamos con Carito, Carito fue como, marica, nunca le había contado a alguien que me pasó algo en el colegio, porque también lo que la mente no nombra no recuerda. Ya, qué pena, cosas técnicas. Em, De cortar, como y muchas creo que, cosas. y creo que hay muchas cosas, y ojo, chicos, chicas, chiquitos, hay muchas cosas en la vida que hay que atrevernos a nombrar como son. Durante mucho tiempo, en mi vida, ya pasando ahora como el contexto de todo esto, yo hace poco me di cuenta, yo tengo 24 años, hilando todo lo que nos decía Tablón. Pueden pasarse la vida completa hasta que uno no cuestiona muchas dinámicas en las que uno se da cuenta, hablando específicamente por el capítulo hoy en el tema del abuso, que eso se, podemos hablar de que fui manipulado, fui, no sé, me obligaron, muchas cosas que pueden, pero hoy hablando puntualmente del tema del abuso, puede pasársenos la vida sin cuestionarnos muchas cosas que sabemos y que siempre vamos a saber que no están bien. Ahorita hablando mientras hacíamos el guión del capítulo, hablábamos del cuerpo y de cómo el cuerpo siempre nos va a avisar cuando algo no está bien y cuando algo no nos hace sentir cómodos. En el sexo, si estás viviendo algún tipo de abuso económico, abuso psicológico, físico, si te están manipulando en el trabajo, te están coercionando algo, tu cuerpo siempre va a saber cuando algo no está bien y esa es una de las primeras señales de entrada a las que uno tiene que prestar la atención. Entonces, en nuestro caso, digamos, gracias a la vida, yo siento que todos tenemos ángeles, pero hay muchas cosas en la vida que, como es el abuso indirecto, no podemos controlar que no nos pasen, como en el caso de Tablón, y que es muy valiente, es muy valioso atrevernos a nombrar esas cosas como son, agarrarlas por donde son, como son, y que a partir de eso encontrar en esas historias de dolor aprendizajes. Puntualmente con esto, yo, digamos, hablando ya por mí, en este sentido, yo durante mucho tiempo en mi vida me di cuenta que estaba viviendo mi sexualidad hasta que me estrellé de una forma muy compleja. Y esto, para decirles la idea grande que encierra todo esto, hasta hace muy poco me di cuenta que yo estaba propiciando con mis exparejas dinámicas de abuso. Para mí eso fue muy doloroso entenderlo y darme cuenta de eso. Justo en este momento de mi vida me encuentro en un duelo y pues y no te lo, por si ya están pensando mil cosas. Cuando yo digo que manejé mal mi sexualidad, no es por el tema de la promiscuidad y que no sé qué, sino que propicié dinámicas muchas veces que traspasaban mis límites corporales y que traspasaban límites propios al ser coercionado, al yo mismo, por ejemplo, hay muchas personas que les parece sexualmente atractivo que les peguen, que les violenten, que usen su cuerpo para el placer de la otra persona, de muchas personas, porque por mucho tiempo pensé de esa manera, que mi placer y lo que a mí me ponía era darle placer con mi cuerpo a otras personas. Hasta que un día me di cuenta como, uy, no, toda mi vida quizás esa gran idea me llevó a
vivir el sexo de una forma muy limitada. Y para los que somos guys, ¿cierto? Obviamente el sexo es mucho más difícil, podría decirse, por el tema de que no tenemos referentes, no tenemos telenovelas que nos muestren cómo se hacía, asá, asá, Y Disney. ni siquiera Disney, marica, o sea, como, y obviamente es mucho más conflictual, mucho más limitado, hay muchas cosas que no podemos controlar, pero que en medio de todo eso, como que es muy, a veces es muy complicado entender que muchas veces muchas cosas tenemos que vivirlas y nunca íbamos a estar preparados para eso. Entonces ahorita que Tablón nos hablaba, como es que yo me expuse a eso y no sabía qué hacer, muchas veces los abusos ocurren también porque nos agarran en situaciones tan al límite que no sabemos cómo decir que no. Y eso también es complejo, porque incluso la ley colombiana, incluso muchas leyes en el mundo, aún no distinguen bien cuando, por ejemplo, hay coerción o cuando si soy pareja de alguien, eh, en qué punto yo puedo decir, es que mi pareja me violó o es que mi pareja me abusó, si es que era mi pareja. En qué punto el consenso empieza, en qué punto el consenso termina, en qué punto ya empieza a ser algo abusivo. Y ahí fue cuando yo de a poquitos, cuando empecé a hilarlo, yo hace un año empecé a darme cuenta como, pucha, durante muchos años de mi vida, mi dinámica era como, pucha, antes, hace muchos años atrás, como 6 años atrás, me acuerdo muy bien que a mí me parecía atractivo un hombre que era rubio, lo que en Colombia llamamos como los neas, lo que en Colombia llamamos, pues, no sé, machirulos, en este caso, incluso El macho hablando, de pelo en sí, pecho, sí. incluso en terapia luego me fui a dar cuenta, como mi psicólogo me decía, ¿tú te habías dado cuenta que a ti lo que te gustan son los hombres heterosexuales? Y tú siempre vas a buscar en un gay un hombre heterosexual, y eso a largo plazo va a ser Wow. muy frustrante para ti. Cuando yo empecé a descubrir esas cosas, a mí mi cabeza me... Yo de verdad no entiendo, marica, o sea, y te cuestiono, tú que nos ves, güey, yo no entiendo en serio la gente que, que nunca ha ido a terapia. O sea, yo de verdad, no, o sea, yo comparto que cada quien hace sus cosas y no sé qué, pero cuando uno en O serio son se da la seres muy oportunidad, pro. marica, o sea, yo en serio no entiendo cómo no están locos, güey. O sea, porque uno se tosta, marica, o sea, no tiene mucha mierda en la cabeza. Pero en ese punto es darme, haberme dado cuenta de ese tipo de cosas, es como, pucha, ahorita Tablón nos decía, pasaron tantos años y yo hasta hace poquito pude levantar la mano y decir, pucha, esto no estaba bien y buscar ayuda, porque como seres humanos, y lo hablamos en el primer capítulo, evitamos el dolor, evitamos lo que no está bien. Y ahorita Tablón lo mencionaba y lo mencionamos en el primer capítulo, la verdad siempre nos va a alcanzar, siempre. Tablón decía, uno puede echar el polvo abajo de esta marca de tapete, pero siempre va a quedar ahí. Y la invitación de hoy es que ustedes empiecen con todo lo que están recibiendo de este capítulo, que realmente es maravilloso y es increíble, porque esta verdad, a pesar de que sea incómoda, hay que hablarla. Retomo, Igual tenemos, toca cortar. hay muchas interferencias en el sonido, no sé por qué. Retomo, ¿de qué está hablando? Ya, la verdad siempre se va a sumar. Entonces, para hacer la idea, le paso a Carito. Todo este tema es para que nos cuestionemos. Hoy en día, porque es muy cierto y sostengo, incluso muchas personas, yo me atrevo a decir que muchas personas han vivido abuso porque es que a todos los seres humanos nos pasa, todos aunque no queramos, vivimos en dinámicas de roles de género. Hay machismo, hay muchas cosas que van a permear siempre que exista abuso. Y no solo dinámicas de género, Siempre, dinámicas de poder, en el trabajo, en sí. las relaciones, dinámicas de poder económico, de, si sabes, de diferentes formas. Y hay que darle paso a eso porque es como, es que en realidad todos estamos expuestos a un montón de mierda mental que hay que ser muy cuidadosos porque hace poquito Carito mencionaba, empecé a leer un libro que se llama La violencia sexual en varones, varones que violaron a sus parejas. La cantidad, como te lo mencionaba ahorita, la cantidad de personas que no saben, creo yo más en el caso de las mujeres o de las parejas que son homosexuales, más que todo en hombres, porque en mujeres no es tanto el tema del machismo, pero igual siempre está presente el hecho de, pucha, cuestionarme, marica. Yo, es que una vez me pasó, o sea, era como, yo empecé a sentirme cosificado por mi pareja. A mí nunca me había pasado eso, nunca, 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 pero mi cuerpo nunca se Cómodo. sintió cómodo. Yo lo sabía en mi interior, pero uno maquilla la realidad y es de a poquito ir identificando eso porque tu cuerpo siempre va a saber y te va a avisar cuando algo no te hace sentir bien. Y para cerrar, puntualmente,
cuestionarse muy bien porque hay muchas personas que se vinculan primero desde lo sexual y luego desde lo afectivo. Y la pregunta es, hay muchas personas que saben penetrar, hay muchas personas que saben tener sexo, hay muchas personas que saben coquetear, pero cuando se trata de cuidar un corazón, ¿usted qué sabe? Y eso creo que es una pregunta que nos genera muchas luces con respecto a este tema que estamos tratando el día de hoy y que qué bueno que hoy, usted que nos está escuchando, se pregunte y se cuestione. Bueno, yo quisiera retomar de lo que Tablón y Alejo han mencionado antes de pasar a contarles mi experiencia personal, y me parece súper importante como ese tema colectivo, como sociedad nos han enseñado, sobre todo en este tema de relaciones de pareja en particular, eh, porque bueno, el tema de Tablón no es un vínculo más familiar, pero nos habló de otro tipo de violencia frente a mamá y hermanos, y cómo nos enseñan a aguantar, a que debemos ceder, a cumplir, pero no nos enseñan a preguntarnos y a cuestionarnos si realmente queremos que una situación se dé o no. Yo voy como a contarles una experiencia que tuve de una relación en donde muchas veces accedí a tener relaciones sexuales, no porque realmente yo deseara eh, tener esa relación, sino porque sentía que tocaba. Es como, si sabes, es lo normal, pues es tu pareja, es tu novio, tu novia, toca. Y en especial porque, digamos que en el momento en el que me atreví a decir, ay, no, es que realmente no quiero, vino una especie de, no sé, reclamo, queja, PQR, como lo quieran llamar, que decía como, ah, es que ya no te gusto, es que tienes otra persona, es que esto, es que lo otro. Y quiero aclarar y hacer énfasis porque como lo ha mencionado Alejo varias veces, esto es un tema que tenemos que tratar con pinzas, que es muy sensible. Yo aclaro que nunca hubo un forcejeo, no hubo gritos, no, nunca hubo un no explícito, pero ojo porque de mi parte tampoco hubo un sí consciente. Y eso lo que hizo es, o a lo que llevó, fue a normalizar, y es a lo que ya hemos visto por parte de Tablón y por parte de Alejo, y es, yo llegué a un punto en el que pensé que era parte de estar en pareja el tener que normalizar que esa persona quisiera tener relaciones sexuales y yo no. Entonces, llegué a pensar que querer a alguien, que estar en esa dinámica de pareja implicaba estar siempre disponible. Así yo no quisiera física, mental, incluso energéticamente, eh, comparto y me parece algo súper bonito y muy poderoso lo que acabamos de decir los tres, que pese a que son perspectivas diferentes, nos une el hecho de esa culpa que se genera en algún punto. Porque yo llegué a pensar que decir no era ser egoísta, ser frío, ser exagerada, porque viene a ser como nadie te está obligando de manera explícita a tener una relación sexual con violencia o con palabras o con malos tratos, pero yo misma, y ojo a esto, yo misma me estaba obligando por costumbre y por querer mantener una relación o un vínculo. Entonces, es súper importante y pues aquí me gustaría que pensáramos cuántas veces no normalizamos conductas que no nos nacen simplemente por que aprendimos que el amor, y esto me parece algo absurdo, a nosotros nos enseñaron, perdón, que el amor se demuestra. Mm. ¿Y cómo demuestras tú el amor a tu pareja? Teniendo relaciones sexuales. Mm. Entonces, y entra acá un punto que lo discutíamos hace un momentico detrás de cámaras, y es, a mí me parece central y quisiera que habláramos eso, y es la conciencia del sí, el consentimiento. Yo hoy, después de varios años de esa relación y de esa experiencia, yo puedo decir
si hay algo que he aprendido con todo esto y con el tiempo, es que el problema no es saber decir no, sino preguntarnos realmente si sí queremos y si somos conscientes del poder que tiene nuestro consentimiento a la hora de cualquier tipo de relación. Porque muchas veces, eh, pero ojo, un sí consciente, por eso no hablo del sí, sino hablo del consentimiento, porque muchas veces podemos decir sí en automático, muchas veces decimos que sí para evitar un conflicto como me pasaba a mí, muchas veces decimos que sí por miedo a perder a alguien, eh, y termina siendo como un sí que nace desde el miedo, desde como como tu deber. Exactamente, que nace como desde ese deber, desde la culpa o desde la obligación, eh, y eso no es consentimiento, eso realmente termina siendo como supervivencia o como un mecanismo. Exactamente, y terminas tú de cierta forma permitiendo y validando el abuso. Y para cerrar mi intervención o mi experiencia personal, yo quisiera reafirmar lo que ustedes acaban de decir. El cuerpo como señal es algo increíble. Lo hablamos en el primer capítulo con Alejo, Tablón y Alejo ya lo acaban de mencionar, pero yo aprendí los últimos años a escuchar a mi cuerpo, porque nunca había sido tan evidente que mi cuerpo muchas veces mostraba desconexión, mostraba incomodidad, mostraba vacío, incluso mostraba dolor físico o malestar físico, pero yo no sabía escucharlo. Entonces ya mi cuerpo estaba diciendo que no, eh, pero yo no lo escuchaba, entonces nunca me tomé la molestia de preguntarme como, oye, de verdad, ¿tienes ganas de hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Me siento tranquila haciéndolo? ¿Me siento libre? ¿Tengo la capacidad de elegir si quiero hacerlo o no? Entonces esto es algo que de verdad lo que esperamos aquí los tres es que si usted nunca se ha cuestionado eso, cuestióneselo. Si no se ha visto involucrado en una situación de abuso de cualquier tipo, directo o indirecto, pues qué afortunado es. Y si ha sido parte de cualquiera de estas situaciones, como les dijimos en el primer capítulo, no es al único, a la única o al único que le ha pasado. Y son situaciones más comunes de lo que pensamos, así como lo decía Tablón hace un rato. Creo que acá ya hablamos del tema de el consenso y la coerción, ¿no? Entonces, es conflictivo, pero el porno nos enseña y es violento verlo después. A mí de por sí, después de todo lo que he procesado con respecto a la vida y demás, me parece muy complejo como ese tipo de dinámicas. En el porno está este establecimiento de el hombre si le puede pegar, cachetear, escupir a la mujer. Y está ese inconsciente de la mujer es un conducto de placer para el hombre. Y esa es la forma en la que concebimos el placer. Y la relación sexual en Y la sí. relación sexual en sí es como, el fin es este, tú si para esto, no sé qué, la eyaculación femenina pasa a un tercer plano, y es como ¿Qué es el eso? El orgasmo, orgasmo. Sí. eso pasa, y eso es muy complejo. Ahora hablando de un tema de consenso y de coerción, eh, es muy complejo cuando, hablando ya en temas, asomándonos un poco a las soluciones de todo este tema, eh, creo yo que el abuso se termina y se finaliza cuando empiezan a ver, tanto hablando precisamente por el tema sexual, cuando hay una paridad, hay como un mismo umbral de placer. Así como tu placer es importante y yo te necesito para mi placer, el mío también es importante, pues porque yo te necesito y tú me necesitas, porque pues si no sería masturbación, ¿sí? Como que hablando en un tema de vínculo, de vincularnos. Desde una perspectiva espiritual, yo creo en Dios. Se supone que el sexo es para unir a las personas, pero en estas épocas la gente lo usa para algo carnal y egoísta, que es satisfacer las necesidades propias y personales de cada persona. Y hablando ahora puntualmente del consentimiento, obviamente uno siempre va a querer estar con la otra persona, ¿cierto? Como yo quiero estar contigo, quiero sentir rico contigo, quiero estar contigo, como, ¿sabes? Si eso, o sea, para tener sexo sin tantas personas, ¿sí? Y uno siempre como que va a querer estar con la otra persona. Pero, ojo, cuando empiezas a coercionar a la otra persona a tener sexo contigo, cuando ya hubo señales
de que no querías estar ahí, ojo, sean muy cuidadosos con eso. Creo que una de las enseñanzas más grandes que podemos darles en este episodio es, en ese tipo de temas, no existe un sí o un no que no haya en un intermedio. Si usted está en un intermedio, usted probablemente puede estar Pregúntese. propiciándose una dinámica Sí. de abuso. En esos temas no hay puntos medios, creo yo. Es también el sexo es algo flexible. Si usted está con su pareja y simplemente usted se le bajan las ganas, no se lo tome personal. O dos de sí. Puede que sí tenga que tomárselo personal o puede que no. Pero usted tiene que empezar a ser muy cuidadoso ahora aquí en adelante después de escuchar este podcast porque usted también va a salir con una responsabilidad después de este podcast de propiciar dinámicas de cuidado y de consenso. Y es, si la persona ya le dijo una vez que no, usted no tiene por qué probar qué tan tibia es la otra persona y provocarla o coercionarla para acceder. Ahorita Tablón mencionaba algo. Por supuesto que si usted toca una zona erógena de alguien, es indudable que la otra persona, por más que quiera o no quiera, biológicamente va a reaccionar. Total. Ojo con eso, porque muchas personas pueden estar provocando a sus parejas a tener maldita pausa. Esta mierda, ¿por qué se pausa? Retomando, es que hemos tenido problemas de micrófonos, Jesús Dios. Ojo, porque ahorita Caro mencionaba un tema que creo que una de las cosas más dolorosas que he vivido en este último tiempo, y Carito lo mencionaba ahorita, uno puede ser víctima o puede ser responsable, a diferencia del abuso indirecto. Ojo. Algo que fue muy doloroso para mí, después de darme cuenta, después de un proceso muy duro, fue haberme dado cuenta como, pucha, yo propicié esas dinámicas de abuso. Y yo tengo una responsabilidad. Y ahí es donde yo empecé a darme cuenta como, pucha, yo también fui laxo con mis límites. Y di consenso. Y validé dinámicas abusivas con mi expareja. Y en su momento eso es doloroso, como hacerte cargo que, lo que les decía ahorita, desmontar una gran verdad, y ahorita vivo en un duelo porque estoy en un duelo de mi sexualidad, desmontar la verdad, no que dudar que soy gay porque yo soy súper gay, no es que yo esté cuestionando que no sea gay porque yo sé que soy súper gay, sino que me refiero la forma en cómo me estaba vinculando sexualmente con otros hombres. Es empezar a darme cuenta como, pucha, por mucho tiempo en mi vida estuve propiciando, para mí era placentero dinámicas violentas, dinámicas abusivas, dinámicas injustas, dinámicas... Y ese es el tipo de persona que terminabas atrayendo a tu vida. Exacto, y para mí lo que les decía ahorita, como antes el prototipo de Nea era como, fue puta, qué rico, era como... Y ahora darme cuenta como, pucha, darme cuenta que yo me estaba vinculando desde una herida, como pucha, yo ahora en este momento de mi vida, marica, hombre que no sea tierno, hombre que no, puta, que no sea cuidadoso, que me pregunte 3 veces, marica, si lo que estamos haciendo, yo no puedo. Y hace 5 años eso para mí era impensable. O sea, yo era como, marica, que eso es ya así, puta. Y hoy, cuestiónese, marica. O sea, es que de verdad, yo, hasta hace un año, para mí fue quitarme un velo, porque incluso la forma en como ahora habito el sexo no es igual. Como que, en serio, yo no sé hasta qué punto, en serio, el sexo violento pueda llegar a ser. Una vez mi psicólogo me decía, pero es que sí, pues hay gente que sí le guste eso. Yo no lo comparto, irrespetable. Lo respeto, pero lo comparto. Mi psicólogo decía, hay gente que puede que le parezca eso placentero y está completamente igual de válido, así como a ti te gusta la ternura del sexo. Es igual de válido. Tú prefieres flores o hay alguien que prefiere látigo. Exacto. Entonces también es que usted ahora sea mucho más selectivo, obviamente sea mucho más cuidadoso, porque precisamente entre el consenso y el abuso hay una muy delgada línea. Y pues, sí. Usted va a salir con la responsabilidad en este episodio y espero que se le estén revolviendo cosas ahí adentro, porque lo que estamos hablando es un tema que si uno no lo habla a la gente, ahorita Tablón lo mencionaba, como muchas personas, se lo juro que usted puede estar sintiendo, creo que el 90% de las personas están sintiéndose identificadas en un montón de cosas en este momento. Con algo. Porque las estamos nombrando, porque están saliendo del inconsciente y las empezamos a nombrar y las hablamos así sin tapujo, y eso es lo más importante, y empezar a verlo. Y ojo, si usted en este momento está sintiendo un montón de cosas, pucha, yo sería mucho más con pinzas, no demanda nadie todavía, espérese, hable esto con un profesional de la salud,
hable esto con una persona que sepa del tema, porque ojo, no todo es abuso, ojo, sea cuidadoso con esto porque esto es un tema que hay que agarrarlo con muchas pinzas. Me Mucho acuerdo que cuando cuidado. yo me enteré de este tipo de cosas, yo me conflictué demasiado, era como, pucha, pero ¿cómo así que no fue abuso? Pero sí, ojo, agárrelo con pinzas y lo mejor es que usted busque un profesional de la salud que le acompañe, porque este tema es heavy metal. Así es. Alejo, y es que si te pones a ver, pues yo lo veo desde este punto de vista, es que si este tema te está tocando fibras, si este tema te está incomodando de alguna manera, es una forma de que tú salgas corriendo con un profesional y buscas ayuda ya. ¿Por qué? Porque es que tú estás cargando como una maleta gigante llena de piedras, de recuerdos, de traumas y todo eso que están llevando a tu presente y vas a llevarlo a tu futuro. Entonces, si tú no quieres tener vivencias incómodas como las que hemos tenido nosotros después de nuestros traumas, lo mejor es que puedas buscar ayuda. ¿Sabes? Busca ayuda. Y se trata de eso, le paso carito, el sexo no debería ser un campo de guerra, no debería ser doloroso para nadie. El sexo no debería ser doloroso, el sexo no debería ser, y si usted, lo que les hemos dicho del cuerpo, si usted en el sexo, en cualquier tipo de vínculo está viendo cosas que a usted, una cosa es que le hagan sentir mal, porque no significa que la tristeza sea mala, una cosa es que sea incómodo, otra cosa es que duela, otra cosa es que ya usted esté experimentando algún tipo de violencia o de abuso, ojo, pero que usted empiece a cuestionarse las dinámicas que usted está teniendo en este momento y que de ahí usted cuestione si eso en realidad a largo plazo a usted lo va a hacer feliz y a usted a De largo plazo acuerdo. eso le gusta, realmente eso le genera placer, realmente usted se siente bien y ojo, y la otra persona también, porque no solamente es usted, no solamente es un ser sexual, también su pareja, también en otros tipos de entornos. Y es que algo, yo también te lo iba a decir, escuchándote hablar sobre este tema, es que el sexo debes hacerlo porque te gusta, porque te provoca, porque te encanta, no por compromiso, no porque es tu deber, no es porque es que para que estás aquí, para que eres mi esposa, para que eres mi novia, no, es porque me provoca. Si te sientes que no, pero es que me toca hacerlo por compromiso, eso es abuso. Yo quisiera como terminar y cerrar y ya para dar paso como a nuestro cierre y a nuestras conclusiones, mencionar un tema que me parece muy importante y es eh, no les dé, que no nos dé, porque es importante hablar en primera persona, eh, no nos dé miedo y muy ligado como ese primer episodio que tuvimos, donde hablábamos de construir la vida que queremos y cómo esa vida que queremos está a un paso, a una decisión. Esa vida que queremos también tiene muchas variables, muchos matices. Alejo lo dijo en el primer episodio, se está tocando también en este segundo. Somos seres sociales, somos seres sexuales. Entonces, si buscamos terapia para crear esa vida que queremos a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, también construyamos la vida que queremos a nivel sexual. Y va muy ligado a lo que Tablón nos acaba de decir. El sexo debe ser un disfrute, debe ser esa herramienta que nos conecte con esa persona, lejos de que se vuelva ese deber. Me tocó, es necesario para. Y voy a empezar entonces yo como con esas conclusiones que ha traído todo este proceso para mí. Y vuelvo y repito que en este momento lo que yo considero más especial e importante en mi proceso, de acuerdo a mi experiencia, fue haber entendido el poder que tiene el consentimiento y cómo ese consentimiento hoy es conciencia de que yo soy una persona que puede decir que no, que puede disfrutar su sexualidad, la conciencia, porque eso también es súper válido, y yo siento que es un tema muy como de momentos de la vida. Alejo lo mencionó y me parece súper importante traerlo otra vez sobre la mesa y es, muchas veces yo también empecé a vincularme a través, o como me vinculaba única y exclusivamente o de primero ponía el sexo. Y bueno,
hace parte de ese tránsito y de ese proceso en el que estamos, pero aprendí que en este momento de mi vida, cuando ya soy consciente de el poder de ese consentimiento, ya no me vinculo desde ese vacío y desde el sexo, sino me vinculo desde el poder que tiene decir sí, pero desde el deseo y no el sí desde el miedo o desde el vacío o desde la herida que tú lo mencionaste. También hoy celebro y me encantaría hablar con la Carolina pequeñita, con la Carolina que se vinculaba, con la Carolina que rock and rollaba a los 20, a los 30, hace poquito. Y es también saber que un vínculo sano y el vínculo que en este momento estamos buscando eh, no necesita que te traiciones o que te obligues a ti mismo a hacer cosas para sostenerse. El día que llegue a la vida de uno un vínculo sano se va a sostener por sí solo y tú no tienes que forzar nada para sostenerlo, ¿sabes? Mm. Y bueno, yo siento que hablar de esto, uno, no es fácil. Esto, tener conversaciones incómodas, se ha vuelto en mi vida como un mantra. Yo antes las evitaba, ahora las busco. Y me parece que es una forma necesaria, vulnerable, pero bonita de volver a nuestro cuerpo, de volver a ese respeto que nos tenemos que tener nosotros mismos para que si nosotros no nos respetamos, no nos amamos y no cuidamos de nosotros, pues no lo vamos a exteriorizar con una tercera persona. Y sobre todo es súper importante saber que siempre vamos a poder elegir. Así como el sí es una respuesta, hombre, el no también. Y es igual de válida al sí. No sé cuál de ustedes dos quiere dar su cierre. Tablón. Tablón. El público te aclama. Pero eso. Bueno, siento que, bueno, escuchando el ángulo, el punto de Alejo, el de Carolina, somos puntos totalmente distintos. eh, pero hablando desde el mío, desde mi experiencia particular, ninguno está exento de vivir algo como lo que viví yo. Muchos niños lo están viviendo, muchas mujeres y hombres lo hemos vivido, ¿sí? Uy, perdón, súper importante. Porque no queremos sonar feministas, machistas. El abuso se Cualquier presenta, persona puede. sí, A cualquier persona le puede pasar, hombre, mujer, o sea, no hay una discriminación de sexo para que esto suceda, no, eso pasa por cualquiera. Entonces, si sucede, hermano, busca ayuda. Yo lo busqué ayuda porque hubo una experiencia en mí que detonó y dije, ya, resulta que todos los hombres que me he conseguido tienen un nexo o tienen algo muy similar a mi depredador. Entonces, no esperemos conseguirnos con esto. Tienes una evidencia como esta, busca un profesional. Necesitamos hablar, necesitamos expresar, escuchar puntos, necesitamos llorar, drenar. A mí me movió eso y que tengo hijos. Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Entonces, como nadie está exento, a las personas que ya pasaron por esto, buscar ayuda, ¿sí? Las personas que tienen este problema, porque este es un problema psicológico grande que tiene, por lo menos en el caso mío, mi depredador, necesita buscar ayuda, urgente, porque no puede ir por la vida dañando seres humanos. es una enfermedad. Es una enfermedad, claro, y eso no es una forma de justificar a nadie, ¿no? No tengo ánimo de justificar a nadie porque tú tienes problemas, de repente mi depredador tuvo problemas de infancia y no tuvo la culpa, pero como adulto es responsable de sanar esa parte de ti. Yo tengo trauma de niña y estoy siendo responsable en tratar mis traumas para no dañar a otras personas. Eso pasa con ese tipo de personas. Listo, Alejito. Y yo sostengo mi postura del primer capítulo. Los seres humanos no somos estúpidos. Sabemos lo que hacemos. Yo siento que usted perfectamente sabe cuando está haciendo daño, usted lo sabe. Y usted sabe cuando lo están lastimando porque usted lo sabe. Pero muchas veces nos mentimos. En el libro que leí, bueno, que estaba leyendo, que me ha volado la cabeza, o sea, marica, creo que es una tesis, un ensayo de una Sí. universidad de Perú.
Ahora, la otra perspectiva. En el libro mencionaban que muchos varones que violaron a sus parejas, súper vasto, o sea, es un libro que recopila relatos, es muy complejo. Incluso esas personas se sentían peor después de haber hecho eso. Sino que el falocentrismo, el machismo, el hecho de demostrar que soy viril, que tengo la potencia, termina siendo más que incluso el placer sexual. Y hoy usted cuestiónese hoy a usted qué le atrae sexualmente. Y realmente si eso a usted le atrae o es algo mucho más que proviene quizás de una herida. Y cuestióneselo muy bien, porque a mí me tomó 24 años de mi vida, bueno, no sé, consciente, uno empieza creo que a ser sexual. Una vez una psicóloga me decía que un bebé, hombre, varón, empieza a ser como ser sexual desde los 5 años, Sí, hay muchas porque el teorías. punto G de los hombres es de la cola, entonces cuando hacen popó ya de por sí los hombres experimentan, ¿sabes? Súper, súper vasto. Sí. Sí, y es como que, ojo como ustedes ahorita están experimentando su sexualidad, ojo, creo que es un camino interminable donde usted constante, y la sexualidad muta, no es como que un día es como, veo y soy súper gay, y, o sea, obviamente es un espectro mucho más diverso, obviamente es un espectro más diverso, la gente, por ejemplo, la bisexualidad y demás, pero en el mero acto sexual, o sea, la sexualidad en el acto del sexo, cuando usted tiene sexo, es un acto que muta, lo que a usted le gustaba hace 5 años puede que no le guste hoy, en prácticas En sexuales, práctica más ¿sí? no en No en como, orientación. no es como que hoy soy gay, mañana soy hetero, no, o sea, no me refiero a ese tema, pero sí que usted se cuestione mucho las dinámicas sexuales que usted puede estar teniendo y que lo que a usted le gusta, ¿sí? Cuestiónese. Te interrumpo acá un poquito y no somos psicólogos, no somos profesionales de la salud, salud general, ni mucho menos salud mental, pero y no queremos tampoco transgredir como ese ambiente o ese ámbito privado que es el tema Personal. sexual y la sexualidad de cada uno de nosotros, pero sí nos parece importante poner sobre la mesa este tema porque, hombre, es algo que es común, es tan común, que nos hace a todos humanos, aparte de ser vulnerables, ser seres sociales y ser seres sexuales. Ujú. Entonces, aquí no estamos como lo decíamos al principio del episodio, ni para juzgar, ni para victimizarnos, y mucho menos para culpar, sino simplemente para conversar y poder socializar y compartir experiencias que consideramos son muy valiosas, porque no quiero que asuman esto como un juicio de valor que estamos dando. Como una terapia. Exacto. Ni esto reemplace la terapia, no, mi ciela. Sí, no, eso no pasa. No, es que es como que estamos hablando de nuestras propias experiencias y de nuestro propio punto de vista porque sabemos que muchas de las personas que nos están viendo o nos están escuchando sencillamente han pasado por lo que nosotros hemos pasado y se sienten identificados. De acuerdo. De eso se trata y que quizás muchos de nosotros, creo que todos, maricas, que Perdón. vivimos Gracias. en un machismo constante, creo que muchos de nosotros hemos aprendido a confundir el abuso con deseo Total. y que me violenten es rico. Es que, ¿sabes? ¿Saben qué reflexión hago yo? A nosotros no nos enseñan cómo se habita el deseo Mm, o cómo reconocer cuál es el deseo. Eso es algo mm. como, ¿sí sabes? Como, ay, vaya experimentando. Sí. Y el sexo es... Porque es un tema que no se trata en familia, porque es un tema que al principio las familias se lo dejaban no, en el colegio le dan educación sexual, Sí, entonces le dejan, esa tarea se la dejan al colegio. y por ejemplo, yo estudié en un colegio con De monjas. monjas. Díganme ¿Quién iba a... cómo me iba a enseñar Zoraida, Sor Marta a habitar el deseo, ¿saben? Entonces esto es un tema complejo. Y, sí. Y creo que en un colegio femenino de monjas, donde tienes a niñas, ¿cómo vas a enseñarle? Es como una forma de venir reproduciendo ese prototipo de tú no deberías sentir deseo, tú Y solamente... propiciar un prototipo de abuso para que los hombres sientan placer. Claro, es que ellos son los del placer, tú simplemente, que me enseñaban a mí en orientación sexual, cuídate. Si no quieres tener hijos, aunque Dios hizo el sexo para Cuídate. procrear, cuídate, exactamente, cuídate. Pero los hombres no, son las mujeres. Entonces yo creo que ahí hay un problema, vuelvo y lo menciono yo como sociedad y como común, y es, no nos enseñan a evitar el deseo, y entonces confundimos el deseo
y el placer con tengo que, Me me duele, tocó, esto duele. duele, No importa porque eso molesta. es. Y es lo mismo que pasa por lo menos de las personas, y todavía se vive esto, ¿no? Que, es que yo soy la esposa, es que es mi deber. El deber como esposa es complacer a mi marido. Porque, Si no, eres mala esposa. Exactamente, Eres mala entonces novia. se tienen que buscar un amante. No es eso. No es que yo lo hago porque si no se busca otra en la calle, entonces tú misma te estás exponiendo a tu abuso. De acuerdo. Sí, y que ojo con eso, porque también puede sonar doloroso y todo, pero también es cómo incluso podemos llegar a ser cómplices del abuso. Entonces, Mm. si usted tiene un amigo, una amiga que habla temas o usted ve cosas, por ejemplo, lo legal, cuando por ejemplo alguien cometió el delito y usted sabía, usted puede probablemente ir a la cárcel por cómplice. En espectros, ya hablando del tema del abuso, usted también como en su círculo social valida dinámicas de abuso, Eso pasa pensamientos de mucho, abuso. mucho, no, iba a decir, eso pasa mucho en hombres, pero no es cierto, eso pasa mucho, tanto en hombres como mujeres, Es que en y realidad, va como muy ligado a edades sí, y a temporadas de la vida, ¿no? Entonces, ay, salí con él y salí, ay, pero se lo diste, sí, se lo di, entonces, ay, súper bien, o el chico es más, lo que tú decías, es más hombre, cuantas más relaciones sexuales ha tenido con más, ¿no? Número de parejas. Eh, y hablo como, y vuelvo y repito, no quiero sonar feminista porque cero soy feminista, eh, pero yo siento que a nivel social y cultural, a nosotras las mujeres sí nos deben algo que tiene que ver no solo con el habitar ese deseo y saber cómo habitarlo, sino cuántas mujeres, cuando nos enseñan que en serio nosotras hay un ginecólogo que yo amo que dice que nosotros tenemos un parque de diversiones ahí abajo. Porque ustedes tienen, o sea, el tema del el orgasmo en el multiorgasmo, marica, hombre, el multiorgasmo en las exacto. mujeres. El orgasmo en un hombre es mucho más flat, más normal, pero nosotras somos multiorgásmicas, que el squirt, que una cosa, que la otra. Eso cuando íbamos a esperar que una monja llegara y me lo explicara, Sí. o lo que tú decías, cuántas veces hay personas que se cuestionan sobre su vida sexual a los 60, a los 50, hay mujeres que nunca en su vida han sentido un orgasmo. Mm. Y aún así, porque es que esto es un tema mucho más amplio, no es solo el que si a mí me obligan o yo me obligo a tener una relación sexual para mantener una relación, un vínculo, no nos digamos mentiras, yo considero que el órgano sexual por excelencia es este, Mm. más que los órganos genitales. Y si yo no estoy conectada, ¿cómo voy a explorar el parque de diversiones? No sé cómo manejarlo. Exactamente. No tengo ni idea cómo funciona la montaña rusa, Yo creo entonces, que eso nos pasa a muchísimas mujeres. total. Y yo siento que hay, ojo, marica, yo siento que acá yo le estoy hablando a usted, hombre gay. Usted. Ojo. Y también a las chicas, creo yo. Ojo con que a usted solamente le guste que su cuerpo le dé placer a la otra persona. Porque su placer también importa. Ojo. Y cuando eso pasa y tú solo le buscas dar placer a otra persona, muy seguramente tu insatisfacción sexual es total. Y terminas tú rechazando esto. Claro. Porque dices, ay, no, qué fastidio. Otra vez, ay, me ha pasado a mí, Carolina. Que yo digo, bueno, es que, ay, no, pero es que yo quiero dormir. Ay, no, qué fastidio. Pero es por eso. Cuando tú, a mí me pasaba, como, ay, es miércoles, esta semana no ha pasado, marica, toca porque si no, entonces viene la pelea, la no sé qué. Es obligación. Exacto, cuando en realidad el sexo debería ser como, ay, marica, hoy es miércoles y no ha pasado, qué rico. Es que en realidad, ¿Sí sabes? hay una teoría. Yo estaba yendo marica, yo creo que yo weón, que dice que qué rico el sexo. O sea, es que de verdad no hay nada como. Yo siento, una vez alguien me preguntaba, marica, Alejandro, marica, yo siento que yo nunca he hecho el amor. Wow. Nunca. Hombre gay, si estás Nunca. por ahí, tierno, responsable Hola. afectivamente. Y es que, Sí. marica. ¿Cómo era? El corazón está japonés. Ay, ¿cómo se llama cuando uno está disponible? ¿Cómo se dice eso?
vacante, estás... Disponible. Sí, disponible. No. Recibo hojas de vida, esa mierda. Ah, ok. Recibo hojas de vida. Iba a decir algo ¿de qué estamos hablando? Tras el TDAH, TDAH. huevón. Que crees mucho en Dios y que hay una Ya. teoría. Hay una teoría que es que el sexo en realidad, el sexo en estas épocas contemporáneas es tan conflictivo porque se hace de una postura muy egoísta. Satisfacer netamente los deseos sexuales. Y muy desechable. Y es desechable. Y a largo plazo eso termina siendo frustrante. ¿Por qué? Porque es que usted, mi reina, usted también es un ser espiritual, es un ser sexual, es un ser emocional. Y el sexo está atravesado por todas esas dimensiones. Cuando usted tiene sexo solamente por algo carnal, siempre usted, por ejemplo, la gente que tiene mucho sexo, mucho sexo, está llenando un vacío. Así pues, que usted lo niegue, weón. Usted puede ser el más arrecho del mundo, pero siempre usted, porque usted también es un animal, usted también tiene un cerebro reptiliano, usted siempre va a buscar un vínculo. Y usted, por más que no quiera, por eso es que la gente cuando tiene tanto sexo con alguien se vinculan tanto y hay un karma sexual tan hijo de puta, porque es que usted se une en las emociones de la otra persona, en el espíritu de la otra persona, en el alma, en el Ahora, cuerpo. el sexo es energía. Exactamente, eso iba a decir, que también estás intercambiando energías. Entonces también esa parte es delicada. Si tú vienes y tienes sexo con este, eso no es el problema también es que estás cargando con todas las energías de las otras personas. Y ojo, tampoco somos sexólogos y no estamos criticando si... Si estás en época rockera. Exacto, porque todos hemos Porque tenido... Todos hemos Oye, y tenido... que no es mala tampoco, ¿no? No está mal, pero ojo con las ETS, mi ciela, testéate, porfa. Sexo con condón, incluso con tu pareja, porfa. Ya. Y es que todos hemos vivido esa etapa, de la etapa rockera la hemos Creo que vivido. esa época de rock and roll es necesaria Sí. y nosotros acá podemos dar cátedra, creo que muchas veces nos lo dijeron, pero hay cosas en la vida que hasta que uno no las vive en carne propia, no las apropia, y creo que la etapa del rock and roll y el desenfreno es una de ellas. Y bienvenida cuando la vivimos, pero me adhiero a lo que acaba de decir Alejo y Tablón, y es, si tú cuidas a quien invitas a tu casa, y eso lo hablamos hace un momento, porque no cualquiera Continúa. entra a... yo no dejo entrar a mi casa a cualquiera, porque viene con energía, viene con muchas cosas, pues también es muy importante a quién dejas entrar en tu vida y a quién le regalas y con quién compartes tu energía sexual. Sí. Adicional, porque, pues sí, muy chévere y todo la época de rock and roll y desenfreno, pero cuando uno la hace y se vincula desde ese vacío, solo genera más vacío, ¿no? Sí. Y usted puede tener sexo muy rico con alguien, es que eso no hemos hablado con Carito, pero... ¿Y después de eso qué pasa? Ya para ir cerrando el tema, primero agradecerle a Tablón, porque siento que estos temas hay que hablarlos y nos compartió algo muy personal que también Carito y yo pues nos encanta el corazón, ¿cierto? En medio de todo, creo que lo que más podemos dejarles a ustedes el día de hoy es hoy más que nunca, cuestionémonos mucho. Y más ahora en una época en la que el sexo es tan rápido de conseguir, todo es tan rápido, todo pasa tan rápido. No se olvide que usted enfrente tiene una persona. Así como, por ejemplo, usted, si usted no es papá, porque me imagino que si usted es un público de 20, 30 años más o menos, si usted todavía no tiene hijos, Gracias. a usted no le gustaría que a su hijo alguien le hiciera algo, que a su mamá alguien le hiciera algo. No se olvide que si usted va a estar sexualmente con alguien, usted está con un ser humano y usted también tiene la responsabilidad de cuidar a esa persona. Eso por un lado. Hubo momentos muchos en mí a los que me atraían muchas cosas, ahora ya para nada, porque pues provienen de lugares de heridas y demás. Pero hoy cuestionémonos, que te parezca atractivo, que te maltraten, que te usen o que te peguen o que te en dinámicas donde más estamos vulnerables como en el sexo. Bebé, cuestionémoslo. Puede que te guste, no puede que esté bien, porque mi psicólogo me dijo, marica, que a ti no te guste, no significa que a alguien más no le guste. Sí. Cuestionémoslo hoy. Hoy cuestionémoslo en el capítulo que estamos hablando de hoy, en todo lo que hemos hablado. Y por un segundo pensemos la forma en cómo hemos aprendido a vincularnos sexualmente con otros. A veces es desde el dolor, desde la carencia. Creer y suponer que a la otra persona le gusta lo que está pasando.
no validar, coercionar a la otra persona, de decirle, ay, pero un poquito, ay, pero es que no sé, cuando ya te dijeron que no. Cuestionar esas cosas. A lo que decía Carito, que es muy cierto. Y no, yo no soy feminista, es que ese aspecto es muy amplio también. Pero pues soy gay, weón, entonces como que, ¿sabes? El machismo sigue existiendo y pues digamos ahí, vamos a entrar como en una tabla que creo que eso no es subjetivo. El machismo sigue existiendo precisamente porque hay hombres y mujeres que lo siguen validando. Esto no es una vaina solamente de hombres, que es que los hombres... De acuerdo. Hay mujeres que les excitan y les atraen un montón los hombres machirulos, los hombres que son como... Y validan el machismo. El porno valida muchísimo el machismo. Y es el porno que más se consume. Y recordemos que el porno suele ser como, volvemos a lo mismo, cuando no te educan en casa, cuando no te educan en el colegio, ¿dónde aprendes toda la dinámica sexual? En el porno. Y ahí es donde cuestionar, como, marica, no somos profesionales, pero te estamos botando un montón de carreta para que te cuestiones un montón y a partir de eso empezarte a cuestionar lo que a ti te parece sexy. Ojo, es que en serio, marica, me parecía muy aterrador. Hace unos años a mí me parecía atractivo ese tipo de hombres. Ahora no, porque ahora pienso como, en este momento de mi vida a mí no me cabe en la cabeza, de verdad, a mí como antes me atraían hombres rudos. O sea, a mí eso no, de verdad, justo ahora no me cabe en la cabeza. Para terminar, el consentimiento es el poder para parar cualquier tipo de dinámica violenta en la humanidad, el consenso. Hablar las cosas claras. Si usted tiene un conflicto en su trabajo, si lo están coercionando en el trabajo, si lo están acosando laboralmente, el consentimiento también es poder parar cuando hay que parar una situación y no esperar a ver más banderas rojas para usted salir de esa situación. Parar. Una de las cosas que les mencionaba en todo el capítulo es, la cosa más dolorosa que yo tuve en uno de los procesos es darme cuenta que yo propicié también el abuso con mi expareja. Yo, por no haber parado, en el momento que pude haber parado, un montón de dinámicas. Y hoy es que usted se cuestione cuántas banderas rojas usted necesita ver para darse cuenta que alguien, un familiar, un amigo la está pasando mal o usted le están haciendo algo y usted lo agarran así como nos contaba Tablón y usted darse cuenta, obviamente, pues es que Tablón era, pues marica, un niño, ¿cómo va a tener la posibilidad de distinguir? Es que ahí es lo mismo. Ojo con los niños, ojo con las personas, cuando una persona le está contando que algo le está ocurriendo, ojo porque usted también puede ser perpetrador de un abuso, ojo con eso y sean muy cuidadosos. Son temas en los que no hagan lo que no les gustaría que les hicieran. Y lo pongo en el ejemplo de un papá porque yo voy a ser tío próximamente. Yo ahora lo pienso como a mí no me gustaría nunca jamás que si yo tengo un hijo viviera abuso, viviera una dinámica donde la maltrataran. Y es tener el poder y no olvidar que usted también tiene el poder de parar dinámicas. Usted también tiene el poder hay una frase, es que no me acuerdo con Carito cuál era, hay una frase en la misa que dice que así como esperamos que intercedan por nosotros y que no solamente una vez se espera intercesión divina, sino que uno como ser humano no puede interceder por el prójimo, como así como no te puedes, la estás cagando, esto no está bien, yo también hago que el abuso se propicie y se siga perpetrando o lo paro. ¿Y lo que hago es que? Tapar eso con un dedo, o sea, como hacerme el huevón y esperar. Sí, exacto, no vi, no escuché nada, no. Exacto, y eso, creo que eso es lo que más quiero dejarles hoy a ustedes, a todos los que nos oyen. Coquetear no es amar. La seducción sin cuidado es violencia disfrazada. Hay muchos hombres que son expertos coqueteando, pero cuidando no. Y ojo con eso. Ojo, ahí quiero hacer como dices tú, post-it. Hay mujeres a las que no les interesa tener un vínculo sano o un vínculo afectivo También. duradero y pues para esas mujeres están esos hombres que saben coquetear pero pues no les interesa cuidar, perfecto. Por eso es muy importante este tema de los límites y de dejar claro yo qué estoy buscando, tú qué estás buscando y ahí sí tomar la decisión de continuar o de parar la situación que sea. Brutal. El consenso, chicos, consenso. Y pues ya pasaron entonces, no jodas más. Es que, chicos, durante mucho tiempo pensé que me gustaba ser violentado en el sexo. Se los pongo así. Hasta que entendí algo muy duro que me costó mucho entender. Y es que muchas veces eso no fue juego, no fue lindo, no fue placentero, fue abuso.
Y reconocerlo marcó un antes y un después. Esta mañana llamé a Carito mientras estaba pereciendo en las cobijas, volvió a llamar. Y yo le decía, encontré lo que estaba buscando. Es que en este momento estoy viviendo un duelo porque como en Intensamente, la isla de la sexualidad se destruyó porque lo que por años yo creía que era la forma de disfrutar el sexo, Lo que lo sostenía ya no está. o sea, es que en serio, en mi retrovisor ya no, o sea, no. Y es eso. La ternura no es lo opuesto al deseo, es lo que separa el placer del abuso. Y esperamos que en serio hoy hayan tenido un capítulo en el que hayan podido tener muchas luces y hayan podido tener muchas preguntas y respuestas. Agradecerle a Tablón por su participación. Tablón, creo que es muy admirable encontrar en medio de todo, ahorita que hacíamos la entrevista antes del capítulo, que requiere mucho valor hablar desde los aprendizajes. Porque muchas veces cuando uno toca este tipo de situaciones, uno escucha mucho los discursos, los culpables, pero creo que en el discurso de Tablón hay mucho valor y hay mucha conciencia. Tablón es papé, mami, no se sabe. Eh, y siento que es muy precioso saber que como en Encanto, si en mi historia familiar hubo un abuso, yo lo puedo parar. Y no lo voy a repetir. Y requiere mucho valor, mucho, Uf, mucho, mucho, mucho valor parar lo que no queremos repetir y cortar las cosas que no queremos replicar. Y eso es todo lo contrario a ser cómplice. Y eso es lo que precisamente hay que lograr. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente y eso creo que eso requiere mucho valor. Y Tablón, de verdad que hoy, al Admirable. escucharte, también creo que es mucho de admirar, de reconocer. Gracias por atreverte a contar esa historia de dolor y no hay nada más bonito que yo, la vez pasada lo decía, en el dolor está Dios. Y siento que en este dolor, en esa historia de dolor, estás encontrando un montón de cosas preciosas que sé y que estoy seguro que le estás llevando a tus hijos y eso es muy maravilloso. Ay, no, no, claro, gracias. Alejo, nomás gracias por invitarme porque para mí es muy importante dar este paso. Yo nunca había hablado este punto tan específico delante de un tercero, o sea, ni mi mamá sabe muchas cosas, pero qué bonito poder compartir de la experiencia del aprendizaje para esas personas que nos están escuchando, porque yo sé que allá, a pesar que nadie lo sepa, sé que hay personas que sufren y que viven y cargan con esto y que no quieren que sus hijos repitan, porque los que son padres no quieren que sus hijos repitan esto. Entonces, escuchar una experiencia como la mía va a ayudar. Y para mí eso es gratificante, no saben cuánto. Saber que mi experiencia, mi aprendizaje, mi dolor, todo esto va a ayudar a que otras personas también se pellizquen un poquito y digan, wow, no, ¿sabes qué? Necesito profesional porque ya no quiero más esto, no quiero cargar más con esto, no quiero que mis hijos repitan esto, no. Si me entiendes, entonces para mí es un placer, es un honor haberme sentado aquí con ustedes hoy y muchísimas gracias por la invitación a ustedes dos. No. Los quiero mucho. A ti. Y bueno, varias cositas como para cerrar. La primera, hemos hablado mucho de asesoría profesional en los recursos. Yo creo que vamos a dejar algunas referencias donde ustedes pueden contactar personas, buscar ayuda, simplemente hablar, porque esto es un tema, como lo hemos venido diciendo durante todo el episodio, de cuidado. Yo solo quiero volver sobre algo que ya mencioné y es, recuerden, así como podemos replicar situaciones de abuso, podemos propiciar estas situaciones, también el consentimiento empieza por cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotres, y esperamos que esta conversación vulnerable de verdad nos ayude a elegirnos con conciencia, amor propio y menos miedo, porque el miedo, si bien manejado, nos hace movernos, como lo decíamos en el primer episodio, en estas situaciones. No hay que esperar tanto ese miedo para Por favor.
Y muchas gracias, esperamos, así como en el primer episodio, que nos dejaron muchos comentarios, sugerencias, nos sigan escribiendo. Besos. Y muchas gracias. Y nada, esperamos de verdad que esto les haya movido, les haya generado cosas. Por favor, escríbanos ustedes qué piensan, compártanos. Amamos que podamos formar una comunidad cada vez más vulnerable, no solamente nosotros, sino también que ustedes también se atrevan a compartirse. No hay nada más bonito que eso. El consentimiento también es tuyo. Eh, Así como tú esperas que la otra persona tú le preguntes, pregúntate a ti. Esa creo que es la invitación de si en general en la vida algo te gusta o no. Creo que también eso es de formar carácter. Es un evento canónico, ¿no? Como Sí. el formar el carácter, pero no esperes tantas banderas rojas para decir que no y decir que sí. Otra cosita. No solamente las personas que están escuchando esto, sino que lo compartan con personas que de repente necesitan escuchar esto también. De repente a ti no dice, bueno, sí es chévere, pero no lo estoy viendo, pero conozco a alguien que podría servirle. Y validen, pregunten. Entre el Cuestiónense. consenso y el abuso no es muy delgada línea, muy delgada, pregunten. Es como, pero te está gustando, ¿no? Pero es que esto te gusta. Valide una y otra vez y usted mismo valide y pregúntese, porque ojo, y lo más, la premisa para cerrar, recuerde que usted puede estar propiciando dinámicas de abuso. Así que esa es la invitación. Gracias por escucharnos. Gracias por darse estos minutos. Este es un episodio especial. Minuto no, especial porque Parece fue muy más, largo. más largo porque este capítulo daba para mucho más, Un sino que tablón lo merecía. lo cerramos un montón. Esperamos dejarles lucecitas. Escríbanos por favor qué temas les gustaría que tocáramos. Ya nos han escrito un poquito qué les gustaría, pero saber ustedes qué tipo de temas les gustaría que habláramos. Y nada, sean vulnerables. Anden con cuidado, respeto para que los respeten. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Besitos.